hay mucho drenaje de recursos públicos para corrupción. Abogado Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de ASJ, ¿cómo interpreta la sociedad civil este último informe del Banco Mundial? Buenos días. Buenos días, Ramón. Un saludo a la audiencia. Bueno, hay que recordarnos que el principal indicador en temas de corrupción es precisamente el índice de percepción de la corrupción que levanta Transparencia Internacional y que nosotros como su afiliado en Honduras hacemos público en el país. La percepción de corrupción en el país en los últimos 3 años pues permanece estancada, ¿no? Con una puntuación de 23 puntos sobre 100 posibles, que de una u otra forma genera una repercusión directa en el país en materia de seguridad jurídica y otros elementos que se proyectan a nivel internacional. Recordemos también que parte de la construcción de este índice de percepción de corrupción es el levantamiento de encuestas, de consulta con grandes expertos, y uno de esos grandes expertos y de las encuestas que se aplican es precisamente el Banco Mundial, que ha elaborado, ¿no?, en esta ocasión o ha generado ese indicador a través de este índice también, en donde lamentablemente coloca al país en una situación de deterioro. Y creo que hay que hacer énfasis, ¿no?, que es la peor calificación que ha obtenido el país en los últimos 18 años. Y esto porque no hay garantías de seguridad jurídica, porque no se ha priorizado el tema del fortalecimiento al Estado de Derecho, a la propia institucionalidad y sobre todo, ¿no?, ese deterioro democrático que hemos tenido. Creo que hay que hacer claros y enfáticos también en decir que ni el índice de percepción de corrupción, ni estos elementos del Banco Mundial, ni mucho menos el tema de la cuenta del milenio, es información que es proporcionada directamente por ASJ, sino por el contrario, se consultan entre 12, 13 fuentes de organismos expertos precisamente para generar, ¿no?, estos datos que al final de cuentas reflejan también un poco, bueno, no un poco, reflejan a fidelidad y a cabalidad lo que las organizaciones a través de las investigaciones, los que nos encargamos de temas de anticorrupción y de transparencia hemos evidenciado en el país en los últimos meses. Ustedes han informado que en los últimos 3 años Honduras está estancada en su lucha anticorrupción. Así es, está estancada y así lo establecen los informes. En algunos hay leves mejorías, en otros hay un deterioro, incluso en donde se representa, ¿no?, de que el Estado está peor en estos temas de anticorrupción, pero en números generales el país está estancado. El próximo enero, ¿no?, del 2025, pues vamos a presentar el índice de percepción de corrupción que va a evaluar todo el año 2024. Honestamente no le podría decir una calificación porque no conocemos hasta una semana antes más o menos desde que Transparencia Internacional desembarga su informe, pero por el tema del deterioro del Estado de Derecho y sobre todo el comportamiento del Poder Judicial, consideramos que podría ser un escenario, ¿no?, el hecho de que Honduras empeore en estos temas de percepción. ¿Cuánto se pierde por corrupción? ¿Cuánto recurso público se ha drenado por corrupción, de acuerdo a las investigaciones de ASJ? Mire, esa cifra es incalculable, ¿no? Realmente todavía no se ha establecido una metodología clara y precisa para establecer cuánto dinero es el que se va en corrupción. Sí. Evidentemente son miles o cientos de millones de dólares los que se van y que lamentablemente lo podemos ver y que muchas veces no solamente es la corrupción que se genera, ¿no?, desde funcionarios públicos, sino también corrupción que ha sido institucionalizada. Por ejemplo, el tema de la ENE, ¿no? ¿Por qué no se recupera la ENE? La ENE es el principal foco o el principal gasto que tiene este gobierno y gobiernos anteriores. ¿Pero por qué? Si es la única empresa, no tiene competidores, ¿no? Debería de generar más bien réditos, ¿no?, en función de mejorar su calidad, pero que es una de las instituciones que más eroga fondos, ¿no? Otro tema es el tema de las demandas que pierde el Estado, muchas veces por negligencia. Todo eso se traduce en corrupción. Entonces realmente calcular y decir una cifra sería irresponsable, pero son cientos o miles de millones de lempiras y de dólares también, ¿no?, que se erogan, ¿no?, el concepto de corrupción, y que hay una situación que hay que lamentar porque eso se podría invertir tranquilamente en políticas públicas para mejorar las condiciones de vida de los ciudadanos. Y lejos de eso, pues estamos viendo que siempre, y no solamente este gobierno, sino gobiernos anteriores, lo que se busca es priorizar temas específicos que proyecten el plan de gobierno y ciertos grupos también de poder. Actualmente, de acuerdo a los datos de Transparencia Internacional, ¿cómo se ubica Honduras en la región centroamericana, en América y en el mundo en cuanto a la percepción de corrupción? Fíjese que el índice de percepción de corrupción es una medición que se realiza a 180 países. Si usted está cerca del número 1, es el país más transparente. Honduras hoy por hoy se ubica en la posición número 157 de 180 países evaluados.
lejos. Vemos que estamos en una situación crítica. Sí. Y en manera de la región centroamericana, pues solamente Nicaragua nos supera como un país con una percepción más alta, y a nivel de América Latina solo tenemos a la propia Nicaragua, obviamente, a Haití y a Venezuela. Entonces vemos que nos estamos acercando abismalmente, ¿no?, en estos índices de corrupción, y que no solamente es eso, Ramón, lo podemos ver en todos los índices, el índice de transparencia legislativa, índice de Estado de Derecho, el propio índice de la democracia, en donde prácticamente Honduras comparte esos 3 o esos 2 últimos lugares siempre con Nicaragua, con Venezuela, y que el que sigue siempre es Honduras. Y cuando hay datos de Haití, pues Haití está también ahí en esa faceta, pero que ya genera preocupación, porque no es una coincidencia, no es una coincidencia, mejor dicho, de que se encuentre en más de un índice, sino que prácticamente en lo que lo revisa este tema de derechos humanos siempre está Honduras compartiendo con esos países. Bueno, gracias, abogado Juan Carlos Aguilar, director de Democracia y Transparencia de ASJ, con nosotros en el matutino esta mañana. Muy amable.